Durante más de una década, Macarena Sañartu, Senior UX Manager en Notco, ha desempeñado roles clave que han moldeado la forma en que las empresas abordan el diseño centrado en el usuario. Desde su temprana carrera en la industria bancaria hasta su rol actual como líder de experiencia del usuario en grandes compañías de retail, ha logrado entender cómo fusionar la estrategia del negocio con las necesidades del usuario para crear productos y servicios no solamente funcionales, sino también placenteros y memorables. En este capítulo de D-Space, donde hablamos apasionadamente sobre diseño, exploramos el viaje de Macarena, desde los desafíos que ha enfrentado hasta las lecciones que le ha dejado el camino para lograr llevar el diseño hasta el núcleo de un negocio gracias a su enfoque único para liderar y mantener la motivación de sus equipos. ¡Vamos! Bienvenida, Macarena. Muchas gracias, Alberto. Vamos a estar tocando el tema muy fuertemente de cómo es posible, ¿no? Reforzar el mensaje del diseño dentro de las empresas para justamente propulsar o promover el valor que tiene el diseño dentro de la estrategia del negocio. Pero antes de empezar con todo esto, obviamente me encantaría que le contaras a la audiencia de dónde vienes, ¿no? ¿Cuál ha sido tu camino en este mundo del diseño, cómo llegaste y qué es lo que te apasiona de lo que haces? Bueno, estudié diseño en la Católica. Hoy día tiene el nombre de diseño estratégico, en ese minuto era diseño integral. Hice el magíster de diseño avanzado y creo que siempre estuve como en búsqueda de adquirir más herramientas. Yo no me veía necesariamente trabajando en diseño 100% visual, gráfico o industrial. Siempre me gustó mucho el ver el diseño, entender el diseño como una herramienta para solución de problemas, y esa solución podía tener distintas formas. Entonces a mí me gustaba mucho el diseño como metodología. Del magíster salí el 2013 y claramente la oferta laboral en ese entonces no se veía mucha oferta para diseño estratégico como tal. Bueno, ahí entré a trabajar a la ASET, la Asociación de Emprendedores de Chile, en un cargo que no tenía mucho que ver con diseño, pero me gustaba bastante. Era directora de contenido para la Academia de Emprendedores que tenía la SETS en ese minuto, pero me empecé a encontrar cada vez más ofertas para diseño, o sea, diseñadores de experiencia del usuario, que era un mundo que a mí me interesaba, pero en ese minuto era un poco desconocido, y en todos los lugares donde postulaba, que no eran muchos en ese entonces, pedían experiencia en diseño. Yo no la tenía, solamente lo que había estudiado, pero no había ejercido como diseñadora todavía, y mucho menos en el mundo digital. No era lo que yo estaba haciendo en la SETS. Bueno, me fui a Nueva York, estuve 3 meses, me especialicé fuera, y cuando volví entré al mundo del diseño. Fue mi puerta de entrada. O sea, sin ese curso probablemente no se me habrían dado todas las oportunidades que tuve después o que tenía hasta ahora. Entré al mundo de las telecomunicaciones. Esa fue mi primera pega de UX en Chile. Estuve un año en PTR, después al año me ofrecieron un trabajo en el BVA, que ya no está en Chile. En ese entonces el BVA estaba en full transformación digital. Esto fue el 2015 y era una subgerencia que se estaba armando. No había un equipo antes, me tocó formar ese equipo. Y fue una transición súper interesante, y después quizás podemos hablar un poco de cómo ha ido cambiando el diseño UX, pero me ha pasado que he visto, por los años que he trabajado en Chile, he visto una transición o cómo se ha ido transformando el área en sí. Estuve muchos años en banca, nunca pensé que iba a trabajar tanto tiempo en banca, ni pensé que era el mundo, no necesariamente era un mundo que me apasionara, pero sí es un mundo que me enseñó mucho y estoy súper agradecida de esa experiencia. Estuve 4 años ahí hasta que lo compró el Scotiabank, y luego el Scotiabank ahí negocié un cargo regional porque yo quería irme para afuera, entonces quería más visibilidad en la región y para Scotiabank afuera. Pero cuando ya llevaba unos meses ahí dije, en realidad esto no es lo que me apasiona. Creo que quería explorar otros mundos de otras industrias. Me estaba perfilando mucho como diseñadora UX de banco, del mundo financiero, entonces las pegas donde más, como que para las que más calificaba, eran todos del mundo de las aseguradoras, de ese mundo, y no era lo que yo quería hacer toda la vida. Entonces decidí volver a meter las manos en la masa y me dediqué un año a hacer consultoría independiente. Y quería volver al mundo de las startups porque a mí me había encantado trabajar en la SET. Lo que pasa es que estaba haciendo algo que no era lo mío. Y ahí empecé a buscar distintos proyectos. Trabajé un año con startups, fueron proyectos muy lindos, muy interesantes. Y al año me decidí volver a ampliar. Entré a Walmart, que fue donde nosotros nos conocimos eventualmente. Y a los pocos meses de estar en Walmart me contactaron de Notco, y la verdad es que Notco era el lugar que siento que era el lugar para mí,
y me he mirado un poco más al mundo estratégico también de producto de tecnología, lo que ha sido súper interesante, pero sigo liderando el equipo de UX en Notco. Esa es mi historia. ¿Por qué me encanta lo que hago? Algo que preguntaste también. Creo que lo que más me gusta del mundo del UX es liderar equipo. Es algo que hago desde hace 8 años, desde que entré al banco. Me encanta liderar equipos de diseñadores. Creo que he conocido a gente que es muy talentosa, gente que me inspira muchísimo, que ha estado dentro de mis equipos, pares también. Entonces lo que más me gusta es liderar, porque creo que es un gran desafío. He aprendido mucho, me he equivocado harto, pero ha sido un lindo desafío. Y además creo que lo que me gusta del UX es justamente lo que buscaba yo en etapas iniciales de mi carrera. Era esto de permitirte entrar en visión de proyecto completa, sobre todo en lugares donde está bien implementado, ¿cierto? Como poder entrar en etapas tempranas del proyecto. He aprendido mucho del negocio, de la estrategia, creo que eso ha sido fundamental. Y a mí me gustan los desafíos, me encanta meterme quizás un poco en algunas como rutas de aprendizaje de las que siento que he adquirido harto conocimiento y habilidades que espero que el día de mañana pueda aplicarlas en otro lugar igual de interesante y desafiante. Hay un tema que hay en la industria que supongo que también te tocó verlo, sobre todo el año pasado, que la industria del UX fue muy golpeada, ¿cierto? De hecho, hay datos que dicen que en el fondo el área de UX fue como la tercera área más golpeada, digamos, con todos los layoffs, los despidos que hubieron, las empresas de tecnología después de producto de ingeniería, ¿no? O sea, ¿qué crees tú que estuvo pasando ahí, ¿no? Porque hubo un boom más o menos en los años 20, 21, ¿cierto? Sí. Donde muchos profesionales ingresaron al UX, pero algo pasó, digamos, en el avance de esto, que finalmente, bueno, con la crisis y todo, hubo que hacer recortes, pero pasó que eventualmente no logramos de alguna forma demostrar el valor, ¿cierto? En su máximo potencial, y todo lo que el diseño puede hacer por un negocio, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Obviamente ahí hay un contexto global que hay que mirar, o sea, hay muchas cosas pasando que efectivamente interrumpieron o impactaron el crecimiento de empresas que venían con una proyección distinta hace unos años atrás y que algún tiempo atrás invirtieron en estos tremendos equipos, armaron muchos equipos porque la proyección de lanzamiento de productos de tecnología iba a ser enorme y me imagino que, bueno, gran parte de eso obviamente se ha afectado por todo lo que ha pasado a nivel global, pandemia, guerra, etcétera. O sea, ahí hay muchas cosas que afectan. Pero creo que el motivo del tanto despido, porque no solamente fue UX, ¿cierto? Fueron de áreas de tecnología, como tú dijiste, ingeniería, etcétera, desarrolladores. Tiene más que ver con las proyecciones de estas empresas, que hay un switch, ¿cierto? Ya no hay, o sea, cambia el funcionamiento o la estrategia de las empresas para sacar productos digitales. Y ahí no es que yo me maneje muchísimo, para nada, pero creo que, como lo que pasa así a nivel global, pero yo creo que va más por ahí que necesariamente por la demostración de valor de UX. Ahora, sí creo que UX tiene que empezar a tener una parada quizás un poco más estratégica. Creo que las personas que están trabajando en productos de tecnología son personas que antes eran como, ¿cierto?, unas burbujitas dentro de las empresas. Era como que recibían el encargo y así se trabajaba. O sea, cuando yo llegué, por ponerte un ejemplo, pero en el BVA que me tocó ver esta transición, cuando yo llegué a armar equipo de UX, tuve que también hacer un trabajo en la cultura de cómo se trabajaba, porque el año anterior al que yo llegara, la forma de trabajo era que en negocios se tomaban todas las decisiones, los ingenieros comerciales o quienes estuvieran a cargo de eso hacían un documento de Paint, usaban para lo que querían hacer y eso se lo pasaban a diseño y ingeniería. Entonces ya, demostramos que tener diseñadores es valioso, porque en el fondo tenemos habilidades, abrimos un poco, rompimos esa burbuja y dijimos, bueno, fuimos capaces de demostrar que hablando con las personas, mostrando lo que estáis haciendo validaciones constantes, hay una mejor aceptación, está el valor de equivocarse temprano, más barato, etcétera. Creo que eso ya, logramos hacer esa validación y creo que eso está demostrado en la mayoría de las industrias, en la mayoría de las empresas donde hay equipos de UX. Pero el diseñador, hoy día, siento, el que se dedica al UX, tiene que hablar el lenguaje de la empresa. Hoy día, si yo diseño con querer mejorar cierta experiencia en la web,
y eso me va a tomar un tiempo X, mejorar esa experiencia, yo tengo que tener muy claro cuál va a ser el impacto de eso. Y mi respuesta no puede ser es que las personas van a estar más felices. Porque las empresas hablan de números. Las empresas, entonces uno tiene que empezar a entenderlo, a manejarlo. Yo sé que le quita un poco más la parte romántica al diseño y a quienes nos gusta y nos encanta el mundo del diseño, así como metodología, como proceso. A veces hay como una mayor resistencia a decir como, pero ¿por qué yo voy a tener que empezar a meterme en eso y que le quita como... yo creo que al final es eso, como un romanticismo, pero es muy importante, o sea, hablar del impacto y tener claro en números o en datos reales cuál, o puede proyectar, pero en datos que tengan sentido, que sean coherentes, poder decir cuál va a ser el impacto de lo que yo estoy haciendo es fundamental. Y creo que en eso quizás hemos, como industria o el mundo del UX, quizás no lo ha hecho con tanto éxito. Esa es una transición que yo veo que hay mucha gente que le ha costado hacer, y qué es lo que empieza a pasar, lo que yo veo, lo que me ha tocado ver en el pasado, en mi experiencia. Yo siempre es algo que les digo a la gente de mi equipo, o sea, si es que yo los veo trabajando en un proyecto, lo que yo quiero que puedan hacer es que puedan sentarse con las personas de negocio y defender lo que están haciendo. Yo creo que eso siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos fomentado a nuestros equipos, pero desde una perspectiva de negocio. O sea, si es que de verdad queremos ser un equipo estratégico, un equipo que es parte de las decisiones de negocio, eso es un vocabulario que tenemos que aprender a hablar. Y me encantaría que mi equipo fuera autónomo para poder hacer esas cosas y que fueran que pudieran ir a estas reuniones, que pudieran tener estas conversaciones y hacer esa transición. Y a mí me pasa mucho que cuando yo armaba equipo, o sea, que siempre he estado hace muchos años entrevistando a personas, o sea, las primeras personas que quizás no son las que más como las que más considero para mis equipos, son las personas que cuando los entrevisto nunca me hablan de negocio o nunca me hablan de producto. Me hablan de solo research o solo que es válido, son cosas importantes. Pero dime, ¿por qué voy a invertir? ¿O cómo le vamos a explicar a la persona, a quien está a cargo del proyecto, por qué vamos a invertir 2 meses en una investigación súper increíble? ¿Cómo eso después lo transforma en decisiones no solo de diseño, pero de negocio? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene hacer todo eso para el negocio? Sobre todo también demostrar que el UX impacta transversalmente a muchas métricas, ¿no? O sea, tenemos la conversión, la tasa de abandono, el NPS, no sé, el costo operativo del soporte. O sea, hay un montón de métricas que se ven impactadas. Ahora, yo creo que, no sé cómo lo ves tú, yo creo que ha habido una transición bien lenta porque finalmente las personas que entraban al mundo del UX al inicio no eran personas que venían del mundo de los negocios, y que han tenido justamente, como dices tú, que ir aprendiendo el lenguaje, ¿no? Lo veo de la misma forma, creo que ha sido una transición lenta. Creo que también el UX ha tomado como hartos caminos. Por un lado están mucha gente especializándose, o sea, en el minuto en que, claro, cuando yo entré a este mundo era raro ver a personas que no hicieran de todo, no como unicornios irreales, que al final en ese minuto me acuerdo que era lo que se buscaba, que era como, por favor, me acuerdo que de las cosas que se quejaba el mundo del UX era, ¿hasta cuándo van a seguir buscando unicornios? Creo que eso pasa menos. Hoy día uno ve ofertas que son para UX researchers, para UX writers, eso existe hoy día, antes no existía, y era que una persona lo hiciera todo. Y bueno, es como que ha pasado esta especialización súper específica de perfiles que son súper necesarios, súper importantes, pero yo creo que hay que trabajar en esa sinergia entre todas estas áreas, cómo se consolida bajo una misma estrategia y cómo esto responde a una estrategia de negocio. Yo creo que esa es la forma de justificar, o sea, cuando yo voy a pedir que necesito aumentar el tamaño de mi equipo, necesito tener más especialidades del UX, necesito poder justificarlo de alguna forma. Entonces, es como armar esa estrategia, ¿cierto? De cómo interactúan todas las personas que están acá adentro. Si voy a tener un UX writer en mi equipo, no lo puedo tener sentado mirando el texto, no sé, el 60% del tiempo. Voy a tener una carga para esa persona que se justifique para poder contratar. Entonces, hay una estrategia que armar, que es importante, y demostrar el valor que tiene traer estos perfiles a los equipos, que no hay duda de que aporta muchísimo, pero hay que aprender a justificarlo. Finalmente, cómo se atan todos los puntos, ¿no? Porque claramente, sí, como tú bien dices, antes estaba la figura como del diseñador integral, ¿no? Lo que llaman el UX UI, que al final quedó como un término súper manoseado. Y por otro lado tienes el tema de que es muy caro tener un equipo especializado que tenga researcher, que tenga writer, que tenga visual design. O sea,
¿Cómo se logra, ¿no? Cómo llegar hasta el punto de convencer. Hay lugares que soportan equipos muy especializados y estructuras grandes de equipo de UX. Eso lo vi en Walmart. O sea, Walmart era un equipo enorme, tú también lo viste. O sea, yo de hecho lideraba una parte del equipo en Chile. A ver, ¿y por qué se sostiene tener un equipo que eran 30 diseñadores en una empresa de retail? En una empresa como Walmart existían muchísimos productos digitales. No era solamente el producto digital, porque quizás cuando también, para que también la gente entienda como quizás en qué están trabajando estas empresas. Cuando uno piensa en los productos digitales que puede tener Walmart, ¿qué es lo que piensa uno? La app para comprar y el sitio web. O sea, ¿qué más hay? Bueno, hay muchísimos más. O sea, está la app que tiene que tener el shopper que está trabajando en Walmart y que está recibiendo el pedido de un cliente. Esa persona tiene una app en su mano, entonces esa persona es la que se está paseando por el supermercado eligiendo productos. Ese es un producto digital. Está la plataforma de servicio o atención al cliente, que también es de uso interno para Walmart, pero tiene un impacto en la operación o con el cliente directamente porque lo tengo parado al frente mío probablemente cuando la estoy usando o estoy hablando por el teléfono con esa persona. Bueno, un montón de distintos proyectos, pero todos, o sea, me acuerdo que la cantidad de productos digitales eran al menos, no sé, 12 o sea, más incluso. Creo que todos los diseñadores estaban en algún foco distinto, por lo menos 20 como plataformas digitales distintas con distintos objetivos. Sí. Entonces, el equipo de Walmart estaba dividido en una parte que veía a los productos que eran de cara a los clientes, que estaba la app de beneficios, por ejemplo, también, además del sitio web y de la app para comprar. Estaba claro, distintos partnerships que se tenía con, no sé, con empresas externas, entonces ese era otro producto. Entonces, bueno, estaba como toda la patita del equipo, que era un tercio más o menos del equipo de diseñadores viendo ese tipo de productos. Por otro lado estaban los que veían productos digitales que eran de uso interno de la empresa y que no tenían un impacto en la operación, sino que eran más de, por ejemplo, el portal interno que tenían para los propios empleados de Walmart, etc. También un tercio del equipo se preocupaba de ese tipo de productos. Y por otro lado estaba el producto o la patita que veía todos los productos digitales o todas las plataformas digitales que eran internos pero tenían un impacto en la operación, que son los que te acabo de mencionar, de atención al cliente, del shopper comprando, etc. Yo lideraba ese grupo. Y aparte yo lideraba el equipo de research. Y cuando bueno, en mi último periodo en Walmart estábamos viendo toda la parte de, oye, necesitamos un equipo que también haga content o writing, porque la cantidad de plataformas era demasiada, o sea, mantener una consistencia entre todos los productos era un desafío mucho más grande, entonces tener un equipo, o sea, de partida tenéis una empresa que es un monstruo, gigante, con una cantidad de clientes gigante, o sea, es distinto, en esa empresa te iba a costar menos probablemente justificar o pedir, oye, ¿sabes qué necesito? Porque la consistencia entre el lenguaje, cómo le hablo al cliente es demasiado importante y tenéis 12 plataformas distintas donde le estáis hablando, o sea, ahí ya tenéis una estrategia y una justificación para una estrategia. Ahí podéis hablar del impacto que tiene la comunicación, o sea, cómo, no sé, porque tenéis distintas plataformas que te están dando los mismos mensajes. Si no tenéis una consistencia en ese sentido, marea al cliente, lo hacéis pasar por una pésima experiencia. Esa persona ya no te compra más y el impacto es tanto. O sea, hay formas de trabajarlo, podéis tener un discurso robusto, sólido, para explicar por qué la necesidad de tener un equipo especializado con cierta estructura. Y la estrategia es distinta. Hoy día en mi trabajo es muy distinto. Hoy día yo trabajo en una startup. Hoy día en esta startup, en Notco, lo que yo hago es liderar un equipo que está diseñando una plataforma de inteligencia artificial que hoy día es de uso interno para los desarrolladores de comida, para los chefs, para las personas que desarrollan productos de comida dentro de Notco, que para mí hoy día es mucho más sostenible en un equipo chico, no necesito una estructura muy pesada, no se justifica. Entonces hoy día yo no tengo muchas especialidades. Sí, por ejemplo, puedo justificar tener algún intern que me ayude, algún practicante que me ayude con UX Research, por ejemplo, o cosas por el estilo. Claro. Pero hoy día, claro, no sé, o sea, para mí es mucho más difícil justificar y la verdad es que hoy día no necesito esa estructura mucho más pesada con ese nivel de estrategia que tenía en Walmart. Hoy día la estrategia es distinta, ¿sí? Entonces, todo va a depender del lugar en el que está ahí. ¿Cómo tú fomentas la colaboración interna entre los equipos, ¿no? de diseño y otras áreas de la empresa, como pueden ser marketing, desarrollo, ¿no? En este caso? Ahí depende de nuevo del lugar. En Notco ha sido súper interesante. Tenemos, bueno, por un lado, como te comentaba, nosotros estamos diseñando esta plataforma que es compleja, tiene varios módulos, el nivel de información es
o sea, quienes la usan son científicos. De partida tenemos distintos perfiles. Son científicos porque tenemos ingenieros de alimentos, tenemos nuestro equipo de food science, tenemos un equipo de food developers, que son los que desarrollan los productos, tenemos un equipo de chefs. Entonces, de partida son perfiles muy distintos que usan la plataforma en distintas fases del desarrollo de un producto. Entonces, por un lado está la colaboración con esos equipos, que los invitamos mucho a participar, para entender cuáles son sus dolores. Ya para eso hemos hecho distintas cosas. Hay una cosa muy interesante que empezamos a hacer hace como 1 año y medio, que se llama Usability Nights. Y lo que hacíamos en esa instancia era invitar a todos nuestros usuarios que estaban en Chile, porque el equipo de Notco está en varios países, lo he hecho en Chile y en San Francisco. Y en ambos lugares lo que he hecho es invitar a todo el equipo que son nuestros usuarios, pero además invito a los ingenieros de desarrollo que están detrás de la plataforma, y es una instancia de colaboración donde he hecho distintos tipos de ejercicios colaborativos, que a veces, no sé, por ejemplo, he impreso distintos pantallazos de la plataforma, como las etapas más críticas, donde sentimos que hay más fricción en la experiencia, y a los usuarios les he pasado, no sé, a cada uno 3 stickers verdes y 3 rojos. Tienen 10 minutos para pegarlo en sus partes favoritas y en las menos favoritas de la plataforma. Y veis cómo se van armando clusters y así como muchas agrupaciones, como ya, acá claramente hay un dolor, conversemos del dolor. Y después, cuando ya priorizamos los dolores y vemos cuáles son los más relevantes, no solamente desde una perspectiva de usuario, sino que también entender cuál es el impacto de eso, porque hay cosas que, claro, te pueden doler o quizás son muy directas, o se pueden resolver de una forma muy fácil. Bueno, no pongamos tanta atención a eso, lo resolvemos. Obviamente queda como en nuestro backlog de tenemos que arreglar esto, pero los que son interacciones más complejas o más delicadas, las profundizamos en esa sesión y después armo equipos que son ingenieros, con usuarios, en esa misma instancia, en el fondo, en esta Usability Night, y los hago resolver los distintos dolores que salieron, ¿cachai? Entonces trabajan en una solución en forma muy colaborativa, y eso es algo, o sea, no sé, creo que antes de que hubiese un equipo de UX en Notco, porque antes no lo habían diseñadores, que tampoco estuvieron desde el principio, o sea, esto era una plataforma diseñada y desarrollada por ingenieros para científicos y chefs. O sea, había un gap como muy grande entre lo que se trataba de lograr a través de la plataforma y lo que efectivamente lograban. Entonces, eso ha sido súper interesante y creo que la colaboración ha sido muy buena. Pero por otro lado, he encontrado con el mundo de diseñar una plataforma de inteligencia artificial. Y eso ha traído otros desafíos y aprendizajes, porque creo que ha sido un mundo que está hoy día en boom, pero hace 2 años todavía muy poco explorado. Nadie tenía mucha experiencia diseñando productos con inteligencia artificial. No había ciertas metodologías. De hecho, me acuerdo con mi jefe que hoy día es el Senior VP de Inteligencia Artificial y de Producto en Notco. Lo conversábamos y no necesariamente había como un método probadamente muy comprobado para trabajar en este tipo de diseño. Y con el tiempo, bueno, yo no sé si conoces como Design Studio Workshop, pero estas sesiones colaborativas de dibujo, etcétera, empecé a hacerlas con los ingenieros de Machine Learning. Y eso ha sido súper interesante. Y eso ha sido una forma de aterrizar estas ideas que, claro, porque ¿cuál es el proceso como de trabajo? O sea, ellos identifican algún dolor y dicen, hoy, esto es un dolor y yo creo que se puede resolver con inteligencia artificial. Entonces yo los hago sentarse en conjunto con los diseñadores y trato de que igual participe algún usuario objetivo, porque es lo óptimo, pero obviamente ahí no siempre están los tipos, pero sí me interesa que estén obviamente ese equipo, que la idea es, ok, primero que nada, primero salgo a validar que el problema que se quiere resolver sea realmente relevante, eso es lo primero. Segundo, como tú estás pensando resolver esto, ¿cuál es el input que tú necesitas de tus usuarios? Entonces lo dibujan y empiezan a estructurar esta experiencia y a diseñarla, y es, bueno, el input es tanto. Perfecto, vamos a validar con el usuario si cuenta con esa información cuando se enfrenta a esta experiencia por primera vez. Ya, ¿la tiene? Perfecto. ¿Cuál es el output que tú estás ofreciendo? El output que sale de este algoritmo es tanto. Vamos a ver si eso efectivamente les resuelve el problema que tú piensas que está resolviendo a las personas para quienes tú estás trabajando hoy día. Ya, entonces tengo esa validación y trabajo mucho en colaboración. O sea, lo importante que es ese trabajo colaborativo para lanzarnos o no en sacar nuevas funcionalidades, en sacar nuevas plataformas, nuevos módulos de la plataforma, que a veces hay mucha investigación, mucho esfuerzo por detrás, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial, que hay, al menos en nuestro equipo, es constante investigación,
Pero lo importante es tener esa validación constante para poder decir lo que estoy haciendo va por buen camino, no va por buen camino, vale la pena que siga trabajándolo, no, etc. Me quiero detener un poco en justamente esta anécdota del Design Studio que comentas, ¿no? Que es una súper metodología para trabajar en diseño. Pensando un poco en que diseñadores, ingenieros, científicos, no somos no quiero decir razas, pero especies, ¿no? Especies muy diferentes, ¿no? Como en la forma de pensar, ¿no? En cómo abordamos los problemas, ¿no? En cómo pensamos, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota, como ya sea divertida, ya sea caótica, ya sea como tú quieras describirla, como que haya sucedido en estas como choque de especies, ¿no? Donde todos tienen que confluir en el pensamiento? Así que cuando yo llegué al banco el 2015, me puse a trabajar en el primer proyecto, o sea, nos pasaron un proyecto, nos dijeron, bueno, en ese entonces fui yo solamente a la reunión de mi equipo porque se lo tenía que pasar a alguien de mi equipo para que lo diseñara, pero voy a la reunión de este nuevo proyecto, era como la reunión de kickoff, y entre comillas, porque ahí me di cuenta que el proyecto había empezado hace mucho tiempo, la anécdota de los diseñadores, y estaba el área de negocios había alguien del área de negocios y alguien del área de innovación del banco y alguien de ingeniería. Y la persona a cargo de este proyecto era de innovación. El proyecto era lo que es hoy día, o lo que fue, perdón, antes de que ya no existiera el banco en Chile, pero el BVA Pass, que es esto que hoy día tienen todos los bancos, que es esta habilidad de hacer alguna transferencia sin la necesidad de usar tu tarjeta o el Digipass, sino que usar esta app del teléfono. Y entonces me acuerdo que yo me senté en esta reunión y esta persona empieza a presentar esto y dice, oye, tenemos un proyecto increíble, innovador, en Chile todavía no hay nadie que lo tenga, porque ese era el estado en ese minuto, todavía nadie lo tenía, las personas van a poder hacer una transferencia sin tener que poner una clave. Y yo les pregunto, oye, pero ¿las personas van a querer hacer una transferencia sin poner ninguna clave? Pero y la explicación era, es muy seguro, no pasa nada, porque lo que nosotros hicimos es tan robusto a nivel de ingeniería, que ya estaba desarrollado y había sido carísimo, pero era todo lo que pasaba como en el backend de la app, que te permitía hacer una transferencia súper segura, sin la necesidad de tener que poner nada, ningún tipo de validación. Entonces le dije, a mí me suena que la gente va a tener cierta resistencia a no poner nada. Creo que deberíamos investigarlo. Esas corazonadas que uno tiene como diseñador, que uno dice, aquí va a pasar algo. Claro, yo dije, validémoslo. Si al final yo tampoco tenía la respuesta, yo tenía solamente la pregunta, era, oye, ¿las personas van a querer esto? Y la respuesta era, bueno, pero si nuestra propuesta de valor es que las personas ganen tiempo, y con esto ganan tiempo. Y yo entiendo, pero yo no creo que las personas quieran ganar tiempo a costa de la percepción de seguridad, porque quizá tenían la seguridad, pero si ellos perciben que es inseguro, no lo van a usar. Ya, entonces los convencí, ya, logramos convencerlos. Entonces me dieron 3 semanas para hacer esta investigación. Porque ellos más encima ya tenían como el flujo pensado de cómo tenía que ser. Y yo les dije, bueno, mi equipo lo va a diseñar de la mejor forma posible, pero yo necesito hacer esta validación primero. Entonces ahí creo que fui más o menos estratégica y yo trabajaba mucho en ese minuto con Multiplica, contrataba muchas consultoras de UX para que me apoyaran con cierta investigación. Entonces les contraté a Multiplica y les pedí que me apoyaran con esta investigación. Y Multiplica arrendaba en ese entonces un laboratorio de estos que tenéis como la ventana espejo. Entonces, sí. Invitamos a clientes del banco. Le pedí a mi equipo de diseñadores, solamente para hacer la validación rápida de que esto había que cambiarlo, les pedí que hicieran un prototipo rápido en wireframes de cómo se imaginaban esta experiencia las personas de ingeniería, de negocio y de innovación, que era sin poner ninguna clave. Entonces, armamos ese prototipo súper rápido y empezamos a hacer estos testeos con clientes reales. Llamamos a 15 personas y estas validaciones eran muy buenas porque yo podía invitar a gente a ver. Invité a la gente que estaba a cargo de este proyecto, invité al gerente de innovación de esa época, al gerente de negocio, a las personas que estaban a cargo de este proyecto. Y se sentaron conmigo atrás a ver qué pasaba con estas personas. No hubo ningún cliente que cuando pasara la transacción dijera, pero no puse nada, no me pidió clave. Está mala el prototipo. Se comprueba la hipótesis. Y después hicimos un workshop con los mismos clientes para ver cuál era la mejor forma de que podíamos tener que funcionara mejor, y salió la idea del PIN, cómo hacer un PIN para que las personas, pues que es hoy día lo que tienen todas las apps de banco.
y que fuera un PIN inventado por ellos, y la mayoría de los bancos no te deja poner, o sea, son o 3 o 6 números o dígitos, porque la idea es que no te confundas con tu clave de tarjeta, porque es otra clave, es distinta. Pero eso tomó más tiempo, obviamente alargó el proyecto, y mientras se estaba desarrollando, el banco Falabella sacó el PAS antes de nosotros, y me acuerdo que ahí fue como, pucha maca, ¿viste? Nos fuimos los primeros, no sé qué, y el banco Falabella más encima lo sacó sin PAS. O sea, sin PIN, perdón. Como que la experiencia era como ellos se lo imaginaban inicialmente. Y ahí todos me miraban con cara, pero pucha maca, ¿viste? Y ellos lo sacaron así. Al mes, Falabella ya tenía puesto el PIN. Y te aseguro que fue porque le llegaron reclamos de todos sus clientes. Entonces, parte al final, hubo razón. Pero la moraleja creo que es que si nos hubiesen incluido como mucho antes en el proyecto, habríamos salido antes con el PIN y habría sido la experiencia que finalmente quedó y que agradecieron todos los clientes, y el NPS de la app subió muchísimo, y como que al final también se comprobó que fue una experiencia que se valoró mucho y que tuvo muy buen impacto en la app transaccional del banco. Qué interesante que estas anécdotas finalmente pasan a ser como parte de la historia, ¿no? De la construcción de un equipo, ¿no? Y también de la validación del UX dentro de esa empresa y de la industria, ¿no? Completamente. Y pensando un poco en las lecciones que sacaron de todo eso, cuéntanos un poco cómo, en qué terminó todo, ¿no? O sea, creo que aprendizaje, creo que, a ver, yo creo que todo se dio como en el mejor timing posible, porque yo llevaba, o sea, me acuerdo que fue de los primeros proyectos que tomé, como te comenté. Entonces, ¿qué pasó? Creo que desde muy al principio, cuando estaba en este equipo en el banco, se validó que, ya, qué importante tener a UX en etapas tempranas. Habríamos ganado tiempo, quizás la construcción de lo que pasaba a nivel de backend podría haber sido distinta y quizás no tan costosa, no sé, eso, pero se podría como incluso investigar si es que era el caso o no. Pero claro, tuvo un impacto. ¿Y qué cosas pasaron en el banco? Cosas interesantes, o sea, cuando yo llegué y empecé a armar este equipo, el área de UX estaba en lo que se llamaba en ese entonces la fábrica digital. Creo que fue muy común en toda la época de transformación digital que había una división digital de las grandes empresas, ¿cierto? Que estaba como enfocada en tecnología. Creo que después, cuando ya se involucra más en estrategia, se eliminan estas tremendas áreas, más que, o sea, no es que se eliminen, pero se elimina como esa división, y la empresa se transforma en una empresa digital. Pero yo llegué en plena transformación y estaba como súper dividido lo que era el banco como tradicional y el banco digital. Y con el tiempo, o sea, así es como nosotros armamos el UX en el banco, bajo esa área, y cómo terminamos en el banco, o sea, al final cuando ya se vendió el BV en Chile, nosotros estábamos en el área de desarrollo de negocio. O sea, transicionamos. Nosotros partimos en una área que recibía pedidos, que en el fondo era mucho más, también como el último eslabón de la cadena como equipo de UX, de la típica, llega el pedido, estaba todo más o menos pensado, podía ir como defender algunas cosas, pero te diría que hubo cosas o lecciones que se aprendieron de esta anécdota que te cuento, y eventualmente terminamos estando en desarrollo de negocio, donde se conversaban los proyectos en etapas tempranas, y había alguien de UX en la mesa, que generalmente en ese caso era yo, por liderar al equipo, con alguien de negocio, con alguien del área como más de ingeniería que veía factibilidad. Entonces estaba como el trío que valía como todas las decisiones que se toman para poder sacar adelante un proyecto. De hecho, se dice que hay como más o menos entre 4 y 5 niveles de madurez de un equipo de UX, ¿no? O sea, y para llegar al último nivel, que es básicamente donde se encuentran empresas como Apple, ¿no? Donde finalmente el UX o digamos el diseño está en el corazón de la estrategia, o sea, no existe estrategia sin diseño, ¿no? Exacto. ¿Cuáles crees tú que son esos factores críticos que se necesitan para finalmente ir llegando poco a poco a ese quinto nivel máximo, ¿no? O sea, lo que te mencionaba al principio, sin duda, es lo primero. Como hablar el lenguaje de la empresa, del negocio, entender el impacto que tiene el área. Ahora, claro, en empresas como Apple, o sea, el diseño es como parte de la esencia, o es la gran esencia, ¿cierto?, del producto que se desarrolla y lo que se vende. Entonces, cuando trabajáis en lugares que tienen ese como mindset, es quizás más fácil llegar a ese lugar. Cuando creo que también depende del tipo de empresa en el que uno está, por el tipo de servicio o de producto que vende. Tenía una mentora que justamente era alguien de General Assembly, una de las profesoras que tuve, con quien he mantenido la comunicación hasta el día de hoy. Increíble, porque ya son 10 años casi, este año de hecho, son 10 años. Y
Y me acuerdo que siempre decía, hay una diferencia entre crear experiencias que funcionan, y cierto, y está como esto de los seamless, como que el objetivo cumplido del UX es si es que una experiencia es como seamless, como que no se nota, pasa desapercibida, o sea, fue tan poco, o sea, no hubo ninguna fricción en el flujo que dijiste check, o sea, eso es como el éxito. Pero en realidad ella siempre decía, y creo, comparto con ella, o sea, pero cuando uno hace experiencias que son placenteras, que es como ya de nivel, ¿cachai? Eso es el mayor éxito del UX, es cuando de ahí realmente validas o como que demuestras el potencial que tiene lo que nosotros hacemos. Y para eso, no solo es entendimiento, es como tener, creo que tenemos un gran desafío, o sea, es como entrar a una empresa o el contexto que sea para desarrollar esta experiencia y tener no solamente mucho entendimiento de lo que pasa en el negocio, pero muchísimo conocimiento de quién es tu usuario, pero conocerlo realmente para poder leerle la mente y como decir, oye, el mensaje que le voy a mostrar ahora va a ser un momento de, como, gracias por decirme eso, o que, ¿cachai? Como que lo va a convertir en una experiencia que va a ser memorable, más que simples. Y eso es un gran desafío, eso no es fácil de hacer. Finalmente es el escalón entre la usabilidad y la experiencia emocional, ¿no? Claro, tal cual. Ya para un poco ir cerrando, Macarena, la conversación, que ha estado súper interesante, ¿cómo ves tú un poco el futuro del diseño de experiencia y de la integración finalmente con el negocio? ¿Hacia dónde va todo? Creo que hacia allá tiene que ir, o sea, lo que te comento como, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, también estamos viviendo en un mundo donde está llegando la inteligencia artificial, que mucha gente tiene susto y miedo de que va a reemplazar mucho trabajo. No, yo creo que la forma de trabajar cambia. Yo creo que podemos usar inteligencia artificial para hacer un tremendo apoyo en lo que nosotros hacemos. Pero probablemente para quienes se queden en la vereda como de buen gusto en diseño, como buena intuición para diseñar y en la parte quizás más de diseño puro, creo que esa es la patita que va a sufrir un poco más. Como que eso probablemente con inteligencia artificial no me suena tan difícil de lograr a través de una plataforma que esté bien lograda en el futuro muy cercano. Pero quienes van a ser irreemplazables van a ser las personas que puedan entrar en la estrategia de un producto, entender el impacto de ciertas decisiones de diseño o de todas las decisiones de diseño, pero en el fondo hablar de impacto, hablar de números, meternos en estrategia y entender cómo se cruzan estos mundos. Yo creo que una persona que viene del mundo del diseño UX, que maneja el negocio de verdad, que es un perfil muy bien valorado, que es un perfil que es difícil de encontrar. Dentro de toda esta nebulosa de personas y de habilidades, ¿cierto? ¿Cuál es ese sello que tú imprimes en lo que haces, ¿no? Para darle ese toque especial a los proyectos? Creo que lo que me gusta o mi forma de liderar siempre como equipos de diseñadores, uno, es mantener esa motivación, esas ganas de explorar, como tratar de mantener activa esa energía y esa inquietud por querer desarrollar cosas que son muy buenas. Y eso creo que no es tan fácil de hacer. No digo que yo lo haga perfecto, pero es donde me enfoco y pongo mucha de mi energía en el mundo de liderazgo de equipo. Y tengo distintas estrategias para hacerlo o formas, pero creo que es un hecho. O sea, todos trabajamos en lugares donde hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos da más lata hacer o que no nos motivan tanto, cuando eso está directamente asociado a un trabajo donde tu objetivo es crear, que me pasa con los diseñadores que están en mi equipo. Si no estás inspirado, si no tenés ganas, en verdad te pegas súper directo en lo que estás haciendo, muy directo, porque esto no es hacer un reporte con número objetivo, no, es crear. Entonces creo que mantener esa motivación es fundamental para que el desempeño de tu equipo sea bueno y el producto que se está diseñando sea bueno. Entonces, si te diría como mi sello, al menos lo que yo intento desde el mundo del liderazgo es eso y traspasar esa mentalidad de estrategia y responsabilidades estratégicas al equipo. Porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta que mi equipo esté involucrado en temas más en la mesa donde se toman las decisiones y trato de entregar eso también a los equipos que lidero y de hacerlos sentirse dueños de eso. Finalmente mantener esa motivación que haga que la rueda gire, ¿no? Sí. Súper. Bueno, Macarena, te agradezco infinitamente este espacio. La verdad que estoy súper inspirada por todo lo que nos contaste. Me parece un ángulo súper interesante del diseño que no habíamos tocado antes en este espacio. Así que muchísimas gracias. Espero que todos los proyectos de aquí en adelante también sean muy fructíferos para ti y espero que nos estemos encontrando
próximamente para seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Muchas gracias, Alberto. De verdad que muy entretenida esta conversación, así que te agradezco la invitación y espero ahí que nos volvamos a encontrar.